Sí. Vamos allá con Pedro Ángel Martínez, director de Resumen de Salud, a quien damos los buenos días. Buenos días, don. Hola, buenos días. ¿Qué tenemos de Resumen de Salud? Aquí está don Dani preguntándole. Bueno, yo de antemano les voy a ampliar la información que está desde ayer en los medios de comunicación. Y es que ustedes saben, el Consejo Nacional de la Seguridad Social pues dispuso una serie de incrementos en lo que tiene que ver con consultas analíticas y también en internamientos. El Consejo de Seguridad Social aumentó en 20% los honorarios de los médicos en lo que tiene que ver con los internamientos y las consultas per se en las emergencias. Sin embargo, dejó de lado la consulta directa. Usted va al médico y ahí no paga incremento, o más bien el médico no cobra el incremento. También dejó de lado otras peticiones del colegio médico. Doctor, perdóneme. Vamos a hablar de ese tema. Oiga, ese colega suyo, ese periodista de salud, ese colega suyo, usted lo pone doctor, no mata. No. Pero perdón. No, pero perdóneme. Yo quiero que usted comience explicando a la gente qué es lo que es Resumen de Salud. Exacto. ¿Qué es lo que es Resumen de Salud? Así es, para que usted vea, don Dani. Ahora sí, porque es un colega. Ahora sí estamos. ¿Qué es lo que es Resumen de Salud? Dani, Resumen de Salud es un medio especializado en informaciones médicas y farmacéuticas, que tiene 12 años, que abrió, digamos, ese nicho, que viene precedido además de una experiencia periodística de hace unos 20 años que teníamos, y nos dice, estamos en ese nicho, bueno, y lo hemos desarrollado. Es un medio especializado que incluye una agenda de congresos médicos anualmente. También incluye espacios en periódicos nacionales, un acuerdo de publicaciones con el periódico El Día. Y bueno, don Luisín también tiene la generosidad que nos da participación en la conducción de El Poder de la Tarde de todos los martes, que se dedica a la salud. Pedro, quiere decir, Pedro, que ustedes entonces están apoyando el planteamiento del Colegio Médico con respecto al tema de los honorarios que, como usted dice, no fue tratado ayer en las decisiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Usted sabe que nosotros los periodistas somos intermediarios de la información. Entonces nosotros reproducimos la información. ¿Pero usted está de acuerdo, como le dice don Dani? Porque eso es importante. Yo estoy de acuerdo con que los médicos ganen bien y que los pacientes tengan buen servicio y no muy costosos. Ese es mi planteamiento. Es decir, que usted entiende que el Consejo Nacional de la Seguridad Social debió tomar en consideración el tema de los honorarios médicos, que es una de las cuestiones que los médicos han estado enarbolando como reivindicación. Sí, el Colegio Médico presentó 11 puntos, dentro de los cuales están acceso a la salud mental, mayores coberturas de salud e incremento en las consultas directas, además de las que se aumentaron. Entonces, en ese pliego, digamos, de reivindicaciones, pues se llegaron a satisfacción de los médicos. Pero es que el tema nodal es el tema del aumento de los honorarios. ¿Cómo me dice? El aumento de los honorarios para los médicos. Sí, lo que pasa es que los médicos también pedían o piden aún que se pague aumentos en las consultas directas, en las consultas domiciliarias, cuando ellos se desplazan al hogar, por ejemplo, y también en las consultas en emergencia. Y todo eso, digamos, el Consejo no lo tomó en cuenta ahora, sino que está pagando solo las consultas que tienen que ver con internamientos, es decir, cuando usted va a la clínica y el médico lo atiende, ahí a ellos le hicieron un incremento, y también con los procedimientos, entiéndase, cirugías mayores y menores y demás. Ahí se centró el Consejo en el tema de los incrementos de honorarios para los médicos. Mire, ayer nosotros teníamos aquí en el programa una conversación con el exministro de Salud, el señor Sánchez Cárdenas. Decía él que el gobierno no está siendo transparente o eficiente con el suministro de informaciones relativas a la salud. Dice que el último boletín emitido por el Ministerio de Salud Pública correspondía al mes de noviembre, que no había informaciones oficiales del mes de diciembre ni de lo que va del mes de enero. Le pregunto a usted, ¿qué le parece eso? Bueno, usted sabe que sobre todo las autoridades actuales se han ido centrando en el combate al COVID, que fue una antorcha delegada en el gobierno anterior y posteriormente en este. No solo son esfuerzos
digamos, sanitario, sino presupuestario. Una gran parte del presupuesto nacional del gobierno anterior y este ha estado comprometido con la lucha contra ese mal que, bueno, afectó al mundo entero. Y sobre todo en este año las autoridades han estado, sobre todo en los últimos 6 meses, las autoridades se han involucrado en temas que tienen que ver con cólera. Ellos también están organizando una ruta de la salud a nivel nacional que van por pueblo a identificar variables, cuáles son hipertensos, cuáles son diabéticos y demás. Y más o menos por ahí se encaja lo que estaba planteando el funcionario o el antiguo funcionario. Bueno, él decía, le preguntamos a propósito del caso del cólera y decía que son informaciones que tienen que ser servidas porque obligan o ayudan al gobierno a saber cómo andamos en los diferentes órdenes, no solamente en el COVID, sino el tema del cólera o de cualquier otra enfermedad que puede estar afectando a los ciudadanos, incluso a agencias no gubernamentales, a personas como usted, en la entidad que dirige, Resumen de Salud, pudieran tener una información mucho más cabal de las cosas que nos están pasando en materia sanitaria. Y es actualizar, porque es una información del cólera, tiene que ser actualizado día a día, que no sea un medio de los vespertinos, los matutinos, que diga cuántos casos de cólera hay, debe ser la autoridad, ¿cierto? Sí. Pero lo están haciendo, es la pregunta. Sí, bueno, yo particularmente que la política de comunicación del gobierno en temas sanitarios como COVID y cólera es el día a día de los casos. Sin embargo, no hay un contexto analítico y actualización permanente de un seguimiento. Eso es lo que decía Sánchez Cárdenas. A las causas que están produciendo el cólera. Está en meta de nosotros los periodistas que seguimos ese tema, pues consultar a epidemiólogos, salubristas y demás, porque por ejemplo la semana pasada un epidemiólogo de tendencia izquierdista, pero con voz estrondosa, que es Carlos Félix Cuello, él planteaba que aquí va a haber, el cólera se va a expandir rápidamente, porque las condiciones sociales de la población dominicana, de hábitat y demás, la hacen propicia, hacinamiento, consumo de agua no apta para consumo humano, valga la redundancia. Entonces, yo pienso que la política, en resumen, gubernamental, que tiene que ver con la comunicación, está como una represa que está goteando información día a día, tanto lo de cólera como COVID, mientras incluso se dejan de lado algunas temáticas, como ya vimos en estos días que Dani lo estaba analizando, la seguridad hospitalaria, la escasez de camas, la expansión de la inversión público-privada en la infraestructura hospitalaria, porque aquí se habla mucho de que hay hospitales y tal, pero aquí no se habla de la deficiencia que hay tanto en camas, hospitales y en personal especializado, más allá de Santo Domingo como provincia y distrito, y también de Santiago. O sea, fuera de esos parámetros hay una serie de deficiencias donde el ciudadano primero va y no encuentra una atención. Usted va a un campo, una loma, en las unidades de atención primaria, pues el ciudadano va y no encuentra nada. Tiene la comunidad que reunirse y mandar al pueblo, a Azua o Santiago, en caso de la región, a buscar hasta una jeringuilla. Y entonces son deficiencias que, digamos, va opacando el día a día de la estrategia gubernamental que pan y circo. Un cólera, 2 cóleras, 3 cóleras. Sin embargo, el cólera ha tenido un buen muro de contención porque estamos hablando de 35 casos, me parece. Mientras en Haití hay 500 y pico de muertos por esa enfermedad. Valga la distancia y diferencia entre ambos sistemas sanitarios y además de ambos estados. ¿Alguna observación, alguna recomendación para las autoridades frente al tema del cólera que tenga usted que hacer? Bueno, lo primero que tengo que observar es que lo están haciendo bien, porque están llevando represado el tema y no están causando alarma. Pero lo segundo es lo que ellos anuncian, que ojalá se mantenga y no sea de momento, que mantengan campañas con el tema de la salubridad, que traten de que las zonas vulnerables donde hay hacinamiento, consumo de agua de mala calidad, etcétera, pues haya por lo menos una campaña de concientización, porque cuando hay hacinamiento en una población, usted no los va a sacar todos, sino que usted lo concientiza, vamos a decirle, para que ellos lleven sus medidas. Échenle cloro al agua, no beban agua de mala calidad, etcétera, etcétera. Es más o menos la visión que uno tiene como periodista. Bueno, pues agradecemos su
su participación, atento, creo que hacen un buen servicio a la gente para que esté atento a esas informaciones que manejan los medios, los periodistas. Especializado en salud. El tema de la salud. Así es que gracias a Pedro Ángel Martínez por acompañarnos. Vamos a publicidad, regresamos en breve.